Bienvenidos al refugio. Hoy tenemos con nosotros a un amigo mío que está muy interesado en los mismos temas que me gustan a mí sobre búsqueda espiritual y me apetecía presentároslo y que veáis qué es lo que él está estudiando y que profundicemos un poquito más también el camino oriental, porque siempre que hablamos de espiritualidad lo hacemos sobre todo de la espiritualidad occidental. Así que, sin más dilación, Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, María. Un placer hacer este diálogo contigo. Pues Vicente Merlo es doctor en filosofía, escritor, profesor de filosofía, yoga, meditación y ciencias de las religiones. Se centra por una parte en el diálogo intercultural entre Oriente y Occidente y por otra en la búsqueda de una sabiduría integral. Dime si me he equivocado en algo. Todavía. Pues acaba de escribir un libro sobre Sri Aurobindo que se llama Plenitud y Transformación, lo tenéis aquí. Y además yo diría que es un poco una continuación de Plenitud y Vacuidad, porque también hablas de estos temas, de la diferencia de plenitud y de vacuidad de budismo y de hinduismo, y también intentas hacer una integración entre ambas. Entonces quería preguntarte para empezar, eh, ¿cuáles serían las coincidencias y las diferencias entre tradiciones que conocemos orientales y occidentales? Pues empezamos bien. Me pregunta Facu porque es muy amplia, pero yo empezaría por una diferencia en la que se ha insistido, aunque en realidad no es tan claro. Y es que las tradiciones religiosas, sobre todo occidentales, esquemíficas, tradiciones proféticas, abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, la Bealiyat Última, Dios se concibe como un ser trascendente, fuera del mundo, radicalmente distinto de nosotros. Es como el tú eterno, te decía aquel. Vamos separados de una manera infinita, mientras que en parte de las tradiciones orientales, porque no se trata de generalizar, pero sí que cuando llegaron los indólogos y con la ortodoxia brahmánica de la India del siglo XIX y XX, así que la idea, que entrémonos en la India para empezar y en el hinduismo, luego se pasó a algún esto, pero se lanzó la idea de que el hinduismo es prácticamente una de las corrientes, que es el Vedanta, y dentro del Vedanta, un Vedanta no dualista, apáyica, que se repite en su ahora. Con lo cual, la diferencia entre el hombre y Dios, con esa terminología, desaparecería. Las Upanishads, de esta corriente, enfatizan la identidad entre lo que llaman Atman y lo que llaman Brahma. Es decir, aquí la definición central y fascinante a la experiencia uno, cuando no se cuestión de un curso de más, ves si yo me interiorito y voy al fondo de mi ser, hace mis emociones, de mis pensamientos, de mi ego, es lo que encuentro. Religión cristiana podría decir mi alma, que es lo que yo soy. Pero las Upanishads dan un paso más y dicen, bueno, si sigues mirando en tu interior, no solo es que en tu alma esté Dios, sino que el fondo de tu conciencia ya no es la conciencia individual separada que creías ser, sino que en el fondo de tu ser eres la conciencia infinita. Claro, esto fue escándalo para los primeros indólogos que iban de la mano con los misioneros cristianos. ¿Y esto qué es? ¿Esto es el orgullo de creerse ser Dios? No. No es el ser humano ni el ego el que puede creerse Dios, pero sí que en el fondo no hay esa separación entre la conciencia infinita, por utilizar Brahman, y la conciencia aparentemente solo finita, que sería el Atman. Aquí se abre un campo impresionante conceptualmente, pero también de experiencia. Y Oriente ha enfatizado mucho la importancia de la meditación. Podríamos decir que en Occidente la oración es más frecuente y en Oriente estaría la meditación.
en hinduismo y en budismo de manera clara. La meditación podría indicarse como un camino para ver si esa hipótesis de trabajo, podríamos decir, es cierta. ¿Qué pasa que encuentro cuando trasciendo hacia adentro aquello con lo que generalmente me identifico? Ujú. Entonces, también en el cristianismo hay cosas que vienen a decir que tú también eres hijo del Padre, ¿no? Entonces, debería haber cierta relación, aunque cada uno lo conciba de una forma diferente, entre Dios y el Hijo, ¿no? Porque al final, aunque Jesús sea su hijo directo o que sea el avatar, todos seríamos hijos de Dios, ¿no? O sea, todos tendríamos algo de él. Claro, y si me fuerzas, no solo hijos de Dios, sino que, como dijo Jesús, el Cristo, mi Padre y yo somos uno. Esa unidad, esa unicidad, esa identidad, entre interrogantes, equivaldría a lo que allí se está diciendo. Pero es que, claro, yo creo que estamos tan acostumbrados a pensar teniendo en cuenta solo el mundo físico, que nos creemos que toda la realidad son objetos materiales o fácilmente comprensibles. Entonces, hombre, no, Dios es un ser y está allí, y yo soy otro ser y estoy aquí. Y nos imaginamos siempre cuerpos físicos densos, y entonces ahí la separación es evidente. Pero quizás en la frase bíblica del Nuevo Testamento, mi Padre y yo somos uno, podría leerse, de hecho se hace con mucha frecuencia, a modo Advaita, al modo no dualidad. Ujú. En el hinduismo hay eminentes pensadores como Sri Aurobindo que consiguen una relación muy especial que, de momento, soy muy breve, consistiría en decir, es que son las dos cosas. Yo no pierdo mi identidad individual como alma o espíritu individual, pero al mismo tiempo, en el fondo, como decían las Upanishads, estoy abierto a mi identidad última, a mi realidad más profunda. Por eso, solo mi identidad espiritual y no mi ego puede decir mi Padre, conciencia infinita, y yo, conciencia aparentemente solo finita, somos uno. Ujú. Con lo cual, la liberación de la que tanto se habla en Oriente, moksha, mukti, no es perder mi individualidad para fundirme en el océano de conciencia y de gozo como la gota de agua que cae en el océano, sino que la gota recupera la conciencia de ser también el océano completo sin perder por eso su individualidad. Pero bueno, esto sería una versión determinada del hinduismo, ¿no? Pues en esta versión incluso hay una diferencia con el budismo porque mucha gente no sabe diferenciar budismo de hinduismo. Y me gustaría que nos contases brevemente las diferencias, digamos, más esenciales que tú además intentas conciliar esas diferencias en este libro de una forma un poco breve para que se entienda la diferencia que budismo e hinduismo no son exactamente lo mismo, porque siempre que se habla de meditación, la gente piensa en el Buda, cuando se habla de Oriente o de la India, la gente piensa en el Buda y es para diferenciar un poquito Sí, estas dos tradiciones. vale. Eh, yo me centraría en una. Primero, no identificaría, no diría que es homogéneo todo el budismo. Hay diferencias muy importantes en todos los sentidos, teórico y práctico. Desde el budismo zen, por una parte, o el Theravada, al budismo tibetano Vajrayana, hay diferencias muy importantes. Pero por centrarnos en algo fundamental, que parte de lo que estábamos diciendo, la mayoría de los budistas sí que aceptarían que lo más específico y original del budismo, del Buda Dharma, de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, es que afirma que todo es impermanente, todo es transitorio, no hay esencias inmutables. Y cuando eso se aplica al ser humano, encontramos lo que ellos llaman el Anatmavada, la doctrina que niega la existencia del Atman o del alma. Con lo cual,
El budismo diría todo es un proceso de energías en constante transformación. Esto implicaría, es como lo leen muchos, que no hay individualidad de ningún tipo. Es como la corriente de un río, todo está en constante transformación. Utilizamos una palabra, un nombre para reflejar algo que creemos que es sustancial, pero no lo es. El budismo es un antisustancialismo, un antiesencialismo, mucho antes de que los posmodernos empezaran a deconstruir todas las esencias. Yo me centraría en esa idea, lo que pasa es que me gustaría matizarla, porque muchos nos preguntamos si realmente toda la maravillosa enseñanza del budismo desemboca en la desaparición de toda individualidad. No desaparición porque no habría existido nunca, pero en la inexistencia de ese yo central, el Atman, que es el que sufre y goza, el que encarna una y otra vez. Quizás haya un propósito individual armonizado con el propósito colectivo y no tengamos por qué desaparecer absolutamente en tanto que individualidad. Yo destacaría esa posible diferencia, el Atman, alma individual o supraindividual en el hinduismo, una vacuidad luminosa, pero es que aquí nos encontramos, como decíamos antes, con símbolos que escapan a la comprensión de nuestra pequeña mente cerrada, ¿no? Porque ¿qué quiere decir nirvana? ¿Es la disolución en la nada? No lo creo. ¿Qué quiere decir la vacuidad luminosa que uno puede descubrir en el bardo del Dharmata, según cuenta el libro tibetano de los muertos? ¿Que desaparezco? Si desaparezco es en tanto que individualidad, pero la diferencia del budismo, en cualquier caso, con cualquier concepción materialista, es que mi verdadero yo, que ya no sería un yo, sino un suprayo, la conciencia infinita, eso permanece. Y descubrir eso, mi naturaleza búdica, mi budeidad, eso sería lo fundamental del budismo. Claro, es que todos estos conceptos tan abstractos se nos escapan totalmente a la mente racional. Por eso, vías de conocimiento como meditación, oración incluso, algunas prácticas que te pueden ayudar a ponerte en contacto con esos estados. Por ejemplo, yo en mi libro hablo del silencio como una puerta hacia un conocimiento diferente, ¿no? Que no es el conocimiento racional. Entonces, a través de la oración que le hemos comentado en la meditación, uno puede intentar abrirse a esos estados, a ese silencio. Eh, Casi siempre lo imaginamos como una pérdida de la identidad, ¿no? Porque nosotros nos identificamos con el yo superficial. Pero mucha gente imagina que en el budismo lo que se trata es de llegar a esa nada, pero luego cómo conceptualizas o cómo imaginas lo que es esa nada, ¿no? Ahí hay una dificultad para la mente que yo creo que es prácticamente para la mente racional insalvable, ¿no? Uno tiene que llegar a experimentar otras dimensiones del ser para saber qué es eso que está más allá, digamos, de la superficie. A mí me interesa mucho, bueno, a los dos nos interesa mucho el camino de Aurobindo porque se dice que es un yoga, él plantea un yoga o un trabajo que comienza donde acaban todos los demás. Y esto lo relaciono con el tema del budismo por la idea de ir hacia el nirvana o ir hacia un estado superior, donde parece que el plano material, ¿no? Donde vivimos nuestra vida material, se queda totalmente igual o nada se transforma, nada cambia. Y el yoga o el trabajo de Aurobindo habla de un movimiento diferente que es un movimiento de descenso, que yo además vinculo con el cristianismo en cuanto a que Jesús habla de el descenso del reino de los cielos, ¿no? Cuando decimos hágase tu reino, estamos hablando de algo que desciende, ¿no? Para imaginarlo como alto o bajo. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, a mí me parece fascinante esa revolución que lleva a cabo Sri Aurobindo en su propia tradición inicial, que es el hinduismo, aunque a mí me gusta presentar a Sri Aurobindo no estrechamente hindú o hinduista,
sino más bien uno de los pioneros de lo que me gusta llamar una espiritualidad transreligiosa, que ya no hay una identificación con una tradición determinada, sino que se conocen las distintas tradiciones, se aprecian, se valoran, se estudian, se experimentan, pero uno ya no siente la necesidad, para mí es uno de los signos de nuestro tiempo, de identificarse de manera exclusiva, como aquel exclusivismo rancio que consistía en decir fuera de la iglesia no hay salvación, mi religión es la única verdadera. No, hombre, no. Tu religión es fantástica, pero las otras también, y todas nos llevan a esa plenitud interior o a esa vacuidad interior. Entonces puede parecer muy pretenciosa la afirmación de Sri Aurobindo, mi yoga empieza allí donde terminan los otros yogas, pero ¿esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Tú ya lo has insinuado muy bien. La meta última de los yogas tradicionales es alcanzar la liberación del cuerpo, del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes, de toda la manifestación, quizás porque es maya, una especie de ilusión, mientras que Sri Aurobindo dice, no, no, el mundo no es maya, el mundo no es ilusión, el mundo es el propio ser infinito que se está manifestando en un cuerpo y a lo largo de una evolución. Entonces, la meta última ya no es liberarme de este cuerpo, de esta mente, de este ego y de este mundo, sino ser totalmente libre en este mundo y en este cuerpo. Por tanto, hacer que descienda el reino de los cielos a la tierra, transformar la tierra y transformar toda mi personalidad, incluido mi cuerpo físico, de tal manera que este templo del espíritu que somos se convierta en un cuerpo y una mente transfigurados, supramentalizados, como diría Aurobindo con ese concepto fundamental en él. Pues ahora que hemos volado muy alto y descendido muy profundo, vamos a hablar de un problema que suele suceder cuando empezamos a entrar en estos mundos de conocimiento. Y es el tema de la sombra, que también lo tratas en el libro. Porque el mundo espiritual tiene como muchas trampas, digamos. Y una de ellas es querer identificarse rápidamente con un ser más consciente, más luminoso, más sabio, y no querer mirar todos los aspectos más oscuros de la personalidad, ¿no? Lo que a lo mejor Jung llamaba la sombra, y yo creo que Jung, tanto Jung como Freud se fijaban mucho, digamos, en lo inconsciente y en la sombra, en lo oscuro, la pulsión sexual, en todas esas zonas, pero le faltaba hablar de lo que Aurobindo llama lo subliminal, lo supraconsciente. Igual que está la parte ignorante o inconsciente, están las partes supraconscientes, ¿no? Entonces, me gustaría que hablemos un poco de cómo mucha gente que empieza a interesarse por la espiritualidad termina como usándola como una especie de vía de escape para no enfrentar las dificultades de su vida y lo que realmente debería ser su trabajo interior. Sí, yo creo que planteas un tema fascinante, el tema de la sombra. Si quieres podemos unir el tema de la sombra con esto que se llama el bypass espiritual, ¿no? Ese tomar un atajo, por así decirlo, para no enfrentarse a los problemas, a los conflictos psicológicos. Yo diría que este es otro de los signos de nuestro tiempo, unir espiritualidad y psicología. ¿Por qué? Porque muchas veces en las tradiciones religiosas espirituales el anhelo de alcanzar lo absoluto, de unirse a Dios, de entrar en el nirvana es tan elevado que uno no se toma en serio la importancia del trabajo personal psicológico. Y entonces viene toda la historia de la represión que decía Freud. De hecho, la sombra, que Jung es el primero que la tematiza, como decías, procede del concepto de represión freudiano, y la sombra es aquella parte de nosotros que no reconocemos porque no nos gusta, de la que no queremos ser conscientes, y entonces lo que hacemos es comprimirla y embutirla en nuestro inconsciente.
pero lo reprimido retorna siempre, como nos está enseñando la psicología desde hace ya casi un siglo. Y por tanto, ese querer tomar un atajo y decir, no, no, yo no miro mis conflictos, mis complejos, mis condicionamientos psicológicos, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? No me importa mucho, lo que me importa es ser muy espiritual y rezar y meditar. Pero claro, luego en la vida cotidiana uno va teniendo la experiencia de que ese enfoque es muy parcial, no integra la sombra, no la hace consciente y terminamos, pues, no sé, lo que me gusta llamar la caída de algunos gurús, ¿no? Que de repente parecían muy iluminados, vienen a Occidente y como no han hecho un trabajo de integración de su sombra, pues la sombra se los come literalmente y empiezan los abusos de poder, sexuales, de todo aquello que se había mantenido en la sombra y no integrado. Por eso el yoga de Sri Aurobindo, por relacionarlo, se denomina también yoga integral, Purna Yoga o Purna Vedanta, un Vedanta pero integral. Y eso significa tomémonos en serio lo espiritual, pero también lo psicológico y lo corporal. Entonces, claro, un trabajo integral de este tipo yo creo que es necesario y muy importante hoy. Mm. Que claro, muchas veces se ve eso, se ve como personas que esperas que sean maestros, incluso gente, sacerdotes, gurús, que luego ves que han reprimido tanto ciertos aspectos de ellos que salen deformados, perversos, y luego dices, madre mía, en este mundo supuestamente iluminado, espiritual, al final a veces están las sombras más oscuras, ¿no? Y luego vas a una persona mucho más sencilla, que sabe menos, y dices, bueno, esta persona parece que se gestiona mejor. Entonces es algo que pasa muchísimo. Yo creo que porque también cuando uno comienza a conocer estos estados, pues se siente muy especial. Y esto también lo voy a relacionar con el tema del wokismo, ¿no? De la búsqueda de una identidad especial, diferente a los demás. A veces con la religión también sucede. Y cuando sucede eso, empezamos a mirar para otro lado cuando tenemos que ver cosas de nosotros que no nos gustan, ¿no? Siempre somos nosotros los buenos, somos los iluminados, somos los que tenemos una misión especial, somos los que sabemos más. Entonces, yo creo que cualquier búsqueda sincera y honesta del conocerse a uno mismo tiene que pasar por ser capaz de mirar a todas esas partes que no te gusta ver, ¿no? Es algo que yo creo que es totalmente esencial, no para juzgarlas o reprimirlas, sino para comprenderlas. Totalmente. Estoy viendo tu libro aquí y déjame que sinceramente, aunque parezca que está preparado, que lo elogie porque me pareció un análisis fantástico de todo el movimiento woke y que empiezas al final ya a abrir caminos que espero que desarrolles más ampliamente pronto, ¿no? Sí, sí, también, en mi libro, el final de mi libro, que es el que mucha gente no ha querido comentar mucho, porque a lo mejor no es lo que más les interesa, ya va abriendo un poco la puerta hacia estos temas. Intento hacer como un recorrido desde lo más ideológico hasta, la introspección real, ¿no? Que es lo que yo creo que realmente necesitamos. Em, para hablar un poco de introspección también, ¿podrías darme algún tipo de consejo para quien quiera iniciarse en la meditación? ¿Algún tipo de práctica que pueda hacer? Muy buena idea terminar con la meditación y el silencio, que ya estamos hablando, no sé si demasiado, pero bastante sí, porque yo creo que es donde se puede concretar todo lo que íbamos diciendo. Si volvemos al Buda, fue el primero en decir, no creas nada a ciegas porque lo hayan dicho los libros sagrados, porque lo hayan dicho los grandes maestros, experimentalo por ti mismo. Y la meditación es la posibilidad de experimentar en nuestro laboratorio interior y además cosas muy concretas. Yo como práctica fundamental, casi como esencia de la meditación, diría que es algo tan simple como, bueno, normalmente uno se sienta cómodamente, luego que la actitud meditativa se puede aplicar andando y en la vida cotidiana, que es el objetivo,
pero como práctica para el descubrimiento de nuestra interioridad más profunda, uno se relaja físicamente. Una postura cómoda, no hace falta que se siente en Padmasana, y observa su cuerpo, que no estamos muchas veces familiarizados con nuestro cuerpo. Relajación corporal, primer paso. Segundo paso, como mindfulness nos ha enseñado y ha insistido, y antes todo el yoga y el budismo, atención a la respiración. De hecho, en el canon Pali, los textos reconocidos no del Buda, sino de sus discípulos, pero recogiendo sus enseñanzas, hay un sutra que es el Satipatthana Sutta, que es la base del mindfulness. Y el Buda llega a decir, observando tu meditación, concentrado en la meditación durante un buen tiempo, eso basta para, con práctica, alcanzar la liberación. Por tanto, segundo paso, observar la respiración. Tercero, observar nuestras emociones. ¿En qué estado afectivo nos encontramos? Y al mismo tiempo la mente va quedando en calma, que no es nada fácil. Por tanto, después de observar mis emociones, el estado de ánimo en el que me encuentro, tratar de situarme en un fondo de paz, como si hubiera un océano de paz en mi corazón, mi mente me daré cuenta de que no para. No se trata de forzarla a que pare. Se trata de observarla, hacerme amigo de la mente, pero atención, sin identificarme con ella. Y aquí viene la primera intuición para mí central en la práctica de la meditación. La intuición de descubrir que me he pasado la vida embotellado en mis pensamientos y mis emociones. Y entonces de repente voy descubriendo que aparece una presencia consciente que es distinta de todo el ajetreo mental y emocional. Descansar en esa presencia silenciosa, en esa presencia amorosa, que empiezo a descubrir como mi realidad más profunda, ahí estaría lo fundamental de la práctica de la meditación. La mente va quedando en calma, un silencio cada vez mayor, y voy sintiendo una plenitud interior que quizás no es distinta de la vacuidad de todo el ruido y todos los movimientos habituales. Por tanto, eso es una práctica muy sencilla. Y como me viene una vez más una meditación integral por relacionarlo con Sri Aurobindo, añadiríamos un último momento en el que utilizamos la visualización muy ligeramente, y no sé, podemos imaginar un sol dorado, símbolo de la conciencia supramental, como si esa luz dorada descendiera hacia nosotros y fuera llenando de luz nuestra mente y calmándola todavía más, llenando de un amor transpersonal, de una compasión nuestro corazón, respirando esa luz dorada y viendo cómo impregna todo nuestro cuerpo, como si esa luz dorada fuera capaz de traer una nueva frecuencia vibratoria más elevada incluso a cada una de nuestras células. Y ahí descanso, agradeciendo y compartiendo con toda la humanidad y todo el planeta esas bendiciones, digamos, recibidas cuando uno se abre a esa gracia divina a la que estamos cerrados generalmente. Pues poco más que decir, más que hacer una invitación a la gente a que experimente lo que es buscar esa presencia calma y silenciosa y darse cuenta, porque más allá de leer y de coger mucha información, el hecho de tratar de conocerse a uno mismo a veces es simplemente observarse. Observarse y descubrir dimensiones de uno que muchas veces, como estamos siempre en la superficie, en los pensamientos, en las emociones, no nos damos cuenta de que está ahí hasta que nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta todo cambia. Entonces, yo invito a la gente a que en lugar de decir o juzgar si es cierto o no es cierto, si esto es algo que se pueda sentir o no, que traten de experimentarlo en sí mismos, que sean como un laboratorio, ¿no? Como el Aurobindo, un laboratorio viviente en el que tratan de conocer quiénes son, por qué están aquí, a qué han venido y dónde van a ir después, ¿no?
qué es la muerte, que es una pregunta que se nos olvida porque la vida es larga, se nos olvida, pero cuando está cerca decimos, ostras, que esto se acaba, que esto no es todo lo que hay. Y bueno, y aparte, para entender un poquito mejor a través de las lecturas y el conocimiento, recomiendo tus libros, por supuesto, Plenitud y Vacuidad. Este a lo mejor lo recomendaría más a gente que ya tenga cierto conocimiento de budismo y de hinduismo, porque a veces hay ciertos términos que hay gente que pues, les puede resultar difícil, del sánscrito, palabras o conceptos que son más complejos. Y el de Aurobindo es muy interesante ya un poco como culminación para entender esa frase que hemos dicho de trabajo que comienza donde los demás acaban o trabajo de descenso. Y poco más, Vicente. Si quieres decir alguna cosa más. Nada, darte las gracias por posibilitar este encuentro y este diálogo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también, Vicente, y a vosotros muchísimas gracias también por estar ahí y por escuchar esta parte, digamos, del programa en el que traigo algo diferente. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Y muchas gracias, Vicente. Hasta luego, Marina. Gracias a ti. Hasta luego.